Conocimiento de la vida. Estas son las últimas páginas de este precioso libro de Madhu Yes. Disfrútalo. Conceptos humanos que deben cambiar: el bien y el mal. El hombre tiene sobre el bien y el mal un concepto equivocado, pues supone que el mal existe, que es algo esencialmente negativo, cuya finalidad es tentarlo, atacarlo y perjudicarlo. Si tomamos en cuenta que todo cuanto existe ha sido creado por Dios, pues nada hay que se haya creado a sí mismo, ni existe otra fuente de vida, y que Dios solo crea bien, podemos comprender que lo que llamamos mal es solo la inversión del bien que lo ha transformado en su opuesto. Muchos son los aspectos de la verdad cuya comprensión escapa a las posibilidades actuales de la mente humana. Pero para mejor comprender, podemos ubicar el comienzo del mal en seres que, en el arcano de los tiempos ignotos, transformaron su vibración espiritual positiva en vibración espiritual negativa, debido a la inversión del propio bien esencial, es decir, debido a la inversión de la vibración de su espíritu, por causas que, como dijimos, escapan a nuestra actual capacidad de comprensión, originándose así el opuesto al bien, al cual denominamos mal. En virtud de nuestro libre albedrío, todos podemos realizar en nosotros mismos la inversión del bien en mal, transformando lo bueno en malo. Desde tiempo inmemorial, el hombre ha venido haciéndolo. Ha transformado el amor que recibe de la vida superior, que lógicamente es bien, en su opuesto, el egoísmo, que es mal, y el egoísmo ha generado intensas vibraciones negativas que, influyendo en la mente y el alma de los hombres, generaron en ellos pensamientos, sentimientos y hechos negativos de toda índole que los separaron y los mantienen separados por ambiciones, odios y rencores. Por ley de afinidad, las vibraciones negativas de las mentes y las almas humanas atraen vibraciones negativas procedentes de otras mentes y almas humanas o de seres que están en el espacio, lo cual da más fuerza a las vibraciones negativas en las mentes y en las almas. Sin embargo, debemos tener siempre presente que las fuerzas del mal ajenas a nosotros mismos nada pueden hacernos si no encuentran afinidad en nuestra mente y en nuestra alma. Es decir, si con nuestra mente y nuestra alma nos oponemos a ellas y las rechazamos. En consecuencia, el mal que realmente puede perjudicarnos está en nosotros, no fuera de nosotros. Por ello, nuestro empeño constante debe ser mantener siempre en positivo nuestros pensamientos y sentimientos, lo cual no será fácil lograr si vivimos en amor hacia todos y hacia todo. Es indudable que la fuerza negativa de otros seres puede llegar hasta nosotros incitándonos a pensar, sentir u obrar mal, pero nuestra divina fuerza espiritual siempre prevalecerá sobre esas incitaciones si ponemos a su servicio nuestra voluntad de no apartarnos del bien. En nuestro mundo, la presión negativa es sumamente intensa debido a la enorme fuerza negativa atraída desde hace milenios por las mentes y las almas de los hombres que, carentes del verdadero conocimiento de la vida, ignoraban el enorme daño que, con sus pensamientos, sentimientos y hechos contrarios a la ley del amor, se hacían a sí mismos y también a las generaciones que habrían de seguirles, a las cuales correspondió, debido a ello, desarrollar su vida en un clima moral cada vez más negativo.
Sin embargo, como por ley de evolución progresivamente encarnan en la Tierra espíritus con mayor evolución, la fuerza espiritual de los hombres de la actualidad y del futuro, unida al conocimiento verdadero que ahora el hombre ha comenzado a recibir, permitirá que la voluntad humana al servicio del bien rechace y elimine la influencia negativa. Así, purificadas las mentes y las almas, podrá lograrse el clima moral propicio a la convivencia armónica entre los hombres y a las maravillosas realizaciones que la vida prodiga como respuesta a todo esfuerzo de bien. Debemos tener siempre presente que el bien y el mal están en nosotros mismos y que así como no podemos pretender recibir bien si no vibramos armónicamente con él, tampoco debemos temer al mal si nuestra vibración es en todo momento positiva y en consecuencia no tiene afinidad alguna con lo negativo. Conceptos humanos que deben cambiar. El dinero. Desde que fue creado el dinero que permite a quienes lo poseen adquirir todo lo que desean, la aspiración ambiciosa de los hombres fue concentrándose en él, erigiéndolo en meta tenazmente perseguida, a cuyo logro dedicaron sus mayores esfuerzos, sin reparar en indignidades en su obsesionante afán de obtenerlo. Ello hizo del dinero un útil instrumento de todo lo negativo, pues por poseerlo, el hombre ha claudicado en todos los aspectos morales y ha cometido o consentido las mayores injusticias. El dinero ha comprado las conciencias y ha bastardeado el sentido moral en hombres y en grupos. Como consecuencia, es ahora sumamente difícil armonizar el bien con el dinero, porque su sola mención despierta ambición o desconfianza. Sin embargo, el dinero debería ser considerado una condensación de poder que, como todos los poderes, debe ser utilizado siempre positivamente. Si la posesión de dinero fuera acompañada por el sentido de la responsabilidad de bien que su posesión significa, quienes lo poseen en abundancia, en ocasiones perniciosa por lo excesiva, realizarían sin duda alguna, individualmente o en conjunto, obras de bien común que podrían resolver muchos de los graves y agobiadores problemas sociales de la humanidad. El dinero tiene un valor material que significa la posibilidad de adquirir todo aquello que la vida humana nos reclama como necesidad, y un valor imponderable expresado en todo el bien que con él es posible hacer a los demás. Hasta ahora, el concepto humano sobre el dinero se ha limitado casi exclusivamente a su valor material, y el esfuerzo del hombre por obtenerlo ha sido impulsado solo por el deseo de satisfacer aspectos materiales de su vida. Debemos cambiar el concepto materialista que actualmente tenemos del dinero, concepto que es reflejo de la ambición que los hombres han concentrado en él a través de los siglos y que nos hace reticentes cuando nos vemos obligados a solicitarlo, aunque sea con justicia o para obras de bien, porque sentimos claramente la desconfianza de aquel a quien le es solicitado. Es necesario asimilar y difundir con la palabra y con los hechos el concepto del valor moral imponderable del dinero, del poder de bien que el dinero representa y de nuestra responsabilidad de darle siempre uso positivo y beneficiar con él también a los demás. La vida perfecta y universal no nos da
nada que tenga capacidad de bien común para nuestro uso exclusivo, sino que, al otorgarnos bienes, nos elige como instrumentos para extender el beneficio a los demás. Obrar en esa forma nos ayudará a sentirnos felices humanamente y a progresar espiritualmente. Cuando reteniendo los bienes solo para sí mismo, el hombre impide que esa acción benéfica se cumpla a través de él como debiera, la acción se invierte, perjudicando a quien con su egoísmo la ha obstaculizado. En quienes carecen de amor, la posesión de dinero o de bienes materiales que lo representan suele despertar avaricia y como consecuencia un egoísmo enfermizo que, en muchos casos, incluye en sus efectos hasta al propio poseedor, quien llega así a transformarse en un indigente, aún poseyendo una enorme fortuna. Recordemos siempre que debemos sentirnos administradores y no poseedores del dinero, porque el dinero constituye una condensación de poder que la vida nos otorga para que por nuestro intermedio llegue a otros la ayuda y el progreso que necesitan. Hay en el mundo muchos pobres ricos que, aunque con su dinero pueden satisfacer hasta sus mejores caprichos, no pueden, sin embargo, comprar con él la felicidad de sentirse en paz con su conciencia y satisfechos de sí mismos. Conceptos humanos que deben cambiar. Renunciar y superar. La vida humana es una permanente sucesión de obstáculos que dificultan en mayor o menor grado la obtención de nuestros fines, y sea cual fuere la meta que nos propongamos alcanzar, solo podremos lograrla mediante el esfuerzo constante sostenido por nuestra firme voluntad de vencer. Es que la vida humana es para nuestra alma fuente de experiencias a través de las cuales adquirimos el conocimiento que nos permite discernir y elegir con plena conciencia nuestro camino. Con suma frecuencia nos vemos ante la necesidad de elegir entre el sí y el no en el aspecto moral de los hechos que nos salen al paso. Y aún con la mejor intención, algunas veces nos equivocamos en la elección. No obstante, esa equivocación, con todos los inconvenientes y hasta dolores que pueda ocasionarnos, es una experiencia que nuestra alma asimila, transformándola en conocimiento que nos alerta y en fuerza moral que nos sostiene cuando volvemos a encontrarnos ante una elección similar, pues los errores cometidos pueden beneficiarnos si logramos extraer de ellos la enseñanza que encierran. Mediante las experiencias acumuladas por las humanidades que nos precedieron, el hombre ha logrado el progreso mental y el punto moral en que actualmente se encuentra, y como el progreso moral requiere un esfuerzo ante el cual el hombre ha claudicado con suma frecuencia, existe hoy un evidente y peligroso desequilibrio entre el progreso mental y el progreso moral de la humanidad. Los inúmeros requerimientos que en el clima moral de nuestro mundo nos asedian constantemente, invitándonos a elegir el camino más fácil y más breve para el logro de nuestras aspiraciones o la satisfacción de nuestros deseos y necesidades, constituyen precisamente los obstáculos que debemos vencer y superar con nuestra voluntad y nuestro esfuerzo, asignándole así a la vida humana su verdadera función de instrumento y medio para el perfeccionamiento del alma, que, como sabemos estando en la tierra, debe actuar a través del alma humana. Sin embargo,
En muchos casos, quienes se afanan por seguir el camino del bien suponen que es necesario renunciar a todo para no verse expuestos al peligro que implican los requerimientos humanos. El concepto del renunciamiento es también un concepto que debe cambiar, porque el renunciamiento, si bien puede liberarnos momentáneamente del peligro de ceder a esos requerimientos, no elimina del alma humana la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, el peligro no desaparece, sino que permanece latente y presto a surgir en el primer momento de debilidad, y esa vida humana durante la cual no se enfrentó, sino que se soslayó el peligro, no ha proporcionado al alma los medios de experimentar para perfeccionarse mediante el esfuerzo de superación como ella necesita. Nuestra necesidad no es renunciar, sino superar. No debemos eludir la tentación, sino resistirla, fortaleciéndonos en los conceptos de bien y no apartándonos en ningún momento del camino que nuestra conciencia nos señala. Los requerimientos negativos que pretenden desviarnos hacia el desamor, la ambición, la vanidad, el egoísmo y su vasta y funesta secuela son pequeñeces de la vida humana a las que en ningún momento debemos permitir que logren apartarnos del camino del bien y de amor que debemos y necesitamos seguir para cumplir plenamente la finalidad superior de nuestra vida humana. En esa forma, no eludiendo las tentaciones, sino restándoles valor, analizándolas fríamente, comprenderemos y comprobaremos que nada valen ante nuestra fuerza espiritual que crece con cada requerimiento negativo resistido. Entonces dejaremos de temerlas y ellas dejarán de asediarnos porque ya las habremos superado. Los obstáculos morales y materiales de los cuales está sembrado el camino en nuestra vida humana no son nuestros enemigos, sino nuestros amigos, porque sin ellos no realizaríamos el esfuerzo de superación que imprescindiblemente necesitamos realizar para poder lograr progreso espiritual y merecer progreso humano. Conceptos humanos que deben cambiar. El poder. Todos los aspectos de la verdad, o sea, de la vida superior que se manifiestan en nuestro mundo, fueron siempre interpretados por los hombres de acuerdo con las limitaciones de su mente y de su alma. La mente y el alma de los hombres ha evolucionado y progresado a través del tiempo, y como consecuencia también a través del tiempo ha evolucionado y cambiado la interpretación humana de los diferentes aspectos de la verdad manifestados en nuestro mundo. La interpretación humana de la verdad ha originado los conceptos que los hombres se han formado y han sustentado en los diferentes aspectos de la vida humana. Dichos conceptos son interpretaciones no solo deficientes o erróneas, sino frecuentemente inversas a la verdad, porque la mente y el alma de los hombres, además de ser incapaces de interpretarla fielmente, están impregnadas de egoísmo, ambición, orgullo, envidia y demás aspectos de su desamor que presionan negativamente el concepto verdadero, deformándolo y hasta invirtiéndolo para mejor adaptarlo a la propia conveniencia. Es por ello que, aun cuando los conceptos han cambiado a medida que el hombre ha avanzado en civilización, muchos de ellos que son básicos para la feliz convivencia humana, se mantienen todavía en el error y hasta en oposición a la verdad. Por ejemplo, el deseo de progresar que normalmente siente el hombre
es reflejo de la necesidad de constante progreso que tiene nuestra vida verdadera. Pero el hombre, por lo general, deriva ese deseo hacia la obtención de bienes que le permitan escalar posiciones y lograr poder. El poder es positivo solo cuando es interpretado y ejercido con amor y responsabilidad, es decir, de acuerdo con la ley de jerarquía. Pero el hombre, mal interpretando la verdad, lo transforma en fuerza personal y en derecho de mandato que exige le sea reconocido. En cambio, la verdad es que el poder significa, para quien lo asume, la responsabilidad de emplearlo para proteger y guiar positivamente y procurar el bienestar y el progreso de aquellos a quienes gobierna. Debido al concepto equivocado de los hombres, el poder se ha transformado en meta de ambiciones y la lucha por lograrlo ha originado traiciones, crímenes y guerras, degenerando su mal uso en tiranías con las cuales los ambiciosos que lograron el poder, transformados en ególatras, sordos y ciegos a las necesidades y a los derechos de los demás, procuran perpetuarse en él, suprimiendo el uso de los derechos naturales del hombre. La sensación del poder ejercido sin el control y la guía de la propia conciencia orientada al bien es un tóxico que embriaga y reclama un siempre creciente e indiscutido acatamiento. Así, el intoxicado de poder cree ser amo cuando en realidad es esclavo del poder logrado que ha anulado todo lo bueno y verdaderamente hermoso en su vida, reemplazándolo con el temor a caer de su pedestal, con la desconfianza hacia quienes le rodean y con un total desequilibrio en sus emociones. El poder, de acuerdo con el concepto verdadero que el hombre debería aplicar, significa una gran responsabilidad y solo debería ser aceptado, nunca perseguido, cuando se tiene la seguridad absoluta de poseer las condiciones morales imprescindibles para utilizarlo exclusivamente para el bien. Quienes detentan poder deben tener siempre presente que con él no han recibido ni adquirido propiedad sobre nada, sino solamente la responsabilidad de administrar con absoluta honestidad y justicia los bienes materiales y morales de quienes, al elegirlos, han depositado en ellos su fe, juzgándolos capaces de desempeñarse eficazmente en esa difícil y delicada tarea de bien común. Desafortunadamente, el poder se ha constituido en un grave peligro para los grupos y para la humanidad toda, precisamente por el desconocimiento de la verdad en que ha vivido y todavía vive el hombre en casi todos los aspectos de la vida humana.